Matías Hansen estaba agachado en la oscuridad total de la cocina, con la luz pálida del freezer iluminándole la cara mientras escondía a las apuradas paquetes de galletitas y fiambre dentro de su mochila, murmurando por lo bajo los nombres de los nominados de la semana y calculando sus movimientos, cuando de repente la luz principal del living se encendió de golpe y la voz de la jefa retumbó en la casa gritando que se había terminado. La mentira y que lo había pillado rompiendo las reglas de madrugada, dejándolo completamente congelado con un paquete de jamón en la mano y el pánico más absoluto marcado en la mirada, mientras Titi y Scipio aparecían detrás de ella con los brazos cruzados, mirándolo con una mezcla de asco y decepción profunda. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando esto. Para entender cómo se llegó a este momento tan tenso y vergonzoso para Matías, tenemos que retroceder varias horas en la noche, cuando la casa de Gran Hermano parecía estar sumida en un silencio absoluto y la mayoría de los participantes descansaban en sus habitaciones, agotados después de una jornada llena de tareas, nominaciones y esas conversaciones interminables que se dan en el jardín bajo la atenta mirada de las cámaras. La regla de la semana era clara y había sido impuesta por la producción a través de Santiago del Moro durante la reunión de la tarde. Estaba terminantemente prohibido hablar de estrategia de juego, de nominaciones o de cualquier tema relacionado con la competencia después de las 12 de la noche. Y además, por un tema de orden y convivencia, nadie podía sacar alimentos de la despensa para esconderlos en los dormitorios, ya que eso había generado problemas de higiene y de peleas por la comida en semanas anteriores. Matías Hansen, sin embargo, llevaba días mostrando una ansiedad fuera de lo común, caminando de un lado a otro, mirando por las ventanas y susurrando con Nenu y Leandro, lo que hacía evidente que su cabeza no paraba de dar vueltas y que estaba desesperado por asegurar su permanencia en el juego a cualquier costo. Esa madrugada, cerca de las 3 de la mañana, Hansen no pudo más con la presión de sus propios pensamientos y decidió que iba a burlar el sistema, convencido de que las cámaras en la cocina tenían un punto ciego que él había descubierto días atrás, un error garrafal que terminó siendo su propia trampa mortal. Se levantó de su cama con un sigilo que él creía propio de un ninja, pero que en realidad sonaba como un elefante en un bote de hojalata, arrastrando las sábanas, tosiendo bajito y pisando fuerte las tablas del piso que crujían con cada paso que daba hacia el pasillo. Al llegar a la cocina, el frío de la madrugada lo golpeó, pero eso no lo detuvo. Abrió la heladera tratando de que la bisagra no chillara, pero el sonido fue inconfundible en el silencio de la casa. Y ahí empezó a meter en su mochila todo lo que podía: pan de molde, quesos, fiambres y esas galletitas que siempre desaparecen primero. Mientras en voz baja, casi como un rezo, empezaba a repasar en voz alta quiénes debían irse esta semana y quiénes eran sus aliados, violando así las 2 reglas de oro de la noche en un solo movimiento. Lo que Matías no sabía, o simplemente ignoró en su soberbia, era que la jefa de la semana, Cincia Francisquielo, tenía el sueño liviano y estaba despierta en su cama, escuchando cada uno de esos ruidos y murmullos que venían desde la planta baja, y que al ver que el ruido no paraba, y que claramente había alguien rompiendo el acuerdo de convivencia, decidió levantarse, ponerse su bata y bajar las escaleras para investigar, llevándose de paso a Titi y a Scipio, que estaban en el baño y se sumaron a la patrulla nocturna sin saber muy bien qué era lo que iban a encontrar. Cuando Cincia ya le encendió la luz y lo encontró ahí, con la mochila abierta y la comida desparramada, el silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. Y la jefa no dudó ni un segundo en confrontarlo, diciéndole que no podía creer que un jugador con su experiencia y su edad se pusiera a actuar como un nene chiquito escondiendo comida y hablando de nominaciones a las 3 de la mañana, rompiendo las reglas más básicas del juego y de la casa. Matías intentó justificarse, diciendo que tenía hambre, que estaba nervioso y que solo estaba pensando en voz alta. Pero Cincia lo cortó en seco, levantando la voz y asegurando que la mentira y la falta de respeto al resto de los compañeros que estaban durmiendo no se iban a quedar. Así que ella era la jefa y que tenía la obligación de mantener el orden, por lo que en ese mismo momento, frente a las cámaras y con Titi y Scipio como testigos, le anunció que lo sancionaba con la pérdida total de su inmunidad personal para la próxima gala, además de quitarle el derecho a votar en la próxima nominación, y obligándolo a dormir esa noche en el patio, bajo el frío y la mirada de todos. La discusión subió de tono cuando Matías, sintiéndose acorralado y humillado, empezó a gritar que eso era una injusticia, que él solo quería comer y que las reglas eran absurdas
pero Cincia, firme como una roca, le respondió que si no le gustaban las reglas podía irse de la casa, que nadie lo obligaba a estar ahí y que el respeto se ganaba con acciones, no con excusas baratas de madrugada. Titi, que hasta ese momento había estado en silencio, no aguantó más y le dijo que estaba cansada de verlo hacerse la víctima, cuando en realidad era el que movía los hilos en la oscuridad, mientras que Scipio sumó que era una falta de respeto que ellos tuvieran que escucharlo hablar de estrategia cuando el resto solo quería dormir en paz. El escándalo fue tal que despertó a medio elenco, incluyendo a Emanuel, a Brian y a la propia Andrea del Boca, que bajaron a ver qué pasaba y se encontraron con el panorama desolador de Hansen llorando de bronca en el patio, con su mochila llena de fiambre, mientras Cincia le explicaba a todos por teléfono con producción que la sanción se iba a hacer cumplir sí o sí, sin importar los llantos ni las amenazas de irse del programa. Charlotte Canilla, que siempre está atenta a cualquier drama que pueda generar contenido, no pudo evitar asomarse desde la escalera para grabar con su celular lo que estaba pasando, aunque rápidamente fue retada por la jefa para que apagara el teléfono y volviera a dormir, dejando en claro que ni siquiera las cámaras personales o los celulares estaban permitidos en esos momentos de crisis. Nenu, por su parte, se quedó en su habitación escuchando todo por el baby monitor que a veces usan los participantes para comunicarse. Y al escuchar los gritos, entendió que su compañero había cometido un error imperdonable que iba a marcar el rumbo de su semana y probablemente de toda su trayectoria en el reality. La noche terminó con Matías durmiendo en un sillón del patio, envuelto en una frazada, mirando las estrellas y dándose cuenta de que su estrategia de sombras había terminado en un fracaso rotundo que lo dejaba en la mira de todos y a un paso de la eliminación, mientras la casa volvía a la calma, pero con la certeza de que la jefa había marcado un precedente importantísimo sobre quién manda realmente cuando las cámaras parecen no. Mirá, te voy a ser totalmente sincero con lo que pasó, porque esto me parece un punto de inflexión brutal en el juego de Gran Hermano Argentina. Por un lado, me da mucha lástima ver a Matías en ese estado, porque se nota que la presión del encierro y la ansiedad de no saber qué va a pasar lo están jugando en contra, llevándolo a tomar decisiones absurdas que cualquier espectador con 2 dedos de frente sabe que van a ser descubiertas. Es el clásico error del jugador que cree que es más listo que el sistema y que las cámaras, y termina pagando el precio más caro. Pero por otro lado, tengo que sacarme el sombrero ante la firmeza de Cincia como jefa, en un programa donde muchas veces los líderes se achican, donde tienen miedo de confrontar a los personajes más ruidosos o conflictivos, por temor a quedar mal con la audiencia o con los compañeros. Ella se plantó, bajó en la oscuridad, lo pilló y aplicó la sanción sin temblorarle el pulso, demostrando que tiene el carácter necesario para manejar una casa que, como bien sabemos, es un polvorín. Además, me parece clave el rol de Titi y de Scipio en esta historia, porque muchas veces los compañeros se hacen los distraídos para no quedar en el medio, pero ellas se animaron a decirle en la cara lo que toda la casa estaba pensando, que es que la falta de respeto y el ocultamiento no se pueden permitir. Es fundamental analizar cómo este tipo de situaciones afectan la dinámica grupal, porque cuando uno rompe las reglas de la noche, no solo se perjudica a sí mismo, sino que le quita el descanso al resto, generando un clima de desconfianza que después es muy difícil de reparar en las tareas o en las convivencias diarias. En resumen, creo que esta sanción le va a costar muy caro a Hansen en términos de juego, porque lo deja expuesto, sin inmunidad y con la etiqueta de tramposo, pero también creo que le va a servir de escarmiento para entender que en esta casa, la generación dorada, no se trata solo de sobrevivir a las nominaciones, sino de saber convivir, respetar las reglas y tener la humildad para aceptar cuando te equivocás. Si Matías no cambia el chip y sigue queriendo ganar por la puerta de atrás, se va a terminar quedando afuera muy pronto. Pero si logra dar vuelta a la página y jugar de frente, capaz que todavía tiene chances de pelear. En fin, son las cosas